Buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a su programa Hablando de Derecho. El día de hoy nuestro tema será la Unidad para la Equidad de Género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, para lo cual tenemos como invitada a su titular, a la maestra Brenda Paloma Cornejo. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92 nuestra línea de contacto, redes sociales Facebook y Twitter siempre están a su disposición para que usted pueda participar con nosotros, conozcamos su opinión, su punto de vista y además nos ayude a enriquecer este programa. Ya sabe que participando con nosotros se puede hacer acreedor a una de las películas que rifa esta producción. Ahora, para que usted pueda conocer más acerca de nuestro tema del día de hoy, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. Por acuerdo general del día 21 de abril de 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo estableció la creación de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con fundamento en el artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, los cuales establecen que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esta unidad permite construir una agenda enfocada a reforzar la igualdad de género y derechos humanos, en atención a la reforma constitucional de 2011 que impone la obligación de respetar, preservar y, en su caso, restituir la violación de los derechos humanos de las personas. A la par de la instalación de esta unidad, también se implementan programas de capacitación y formación con perspectiva de género, dirigidas a las y los servidores públicos, lo cual ayuda a la construcción de una cultura institucional de igualdad y de no discriminación. Nuevamente buenas tardes, gracias por acompañarnos una semana más, lunes 18 horas en su programa Hablando de Derecho. Como usted ya lo escuchó, nuestro tema el día de hoy será la Unidad para la Equidad de Género del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, y nos da un gusto recibir a su titular, la maestra Brenda Cornejo. Maestra, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, maestro Luis Carlos, pues un gusto estar aquí hoy con ustedes. Agradezco mucho la invitación de parte de la Coordinación de Información de nuestro Tribunal Superior de Justicia y bueno, doy la bienvenida a todas y todos las personas que nos acompañan hoy y bueno, a todas las personas de tu auditorio. Gracias, es un gusto para nosotros que nos puedas acompañar el día de hoy. Gracias. Y que nos puedas platicar acerca de esta Unidad para la Equidad de Género del Tribunal Superior de Justicia, que seguramente en casa muy pocos conocen. De hecho, a veces quienes somos parte de la institución no sabemos bien a bien cómo trabaja esta institución. Y pues bien, permítame, antes de iniciar con nuestro programa del día de hoy, darle también la bienvenida a nuestros invitados en el estudio. La escuela que nos acompaña es el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y Administración Pública del Estado de Hidalgo. Ya sabe usted, ellos participan con nosotros en el tercer y cuarto bloque con las preguntas que tengan para nuestro invitado. De igual forma, antes de iniciar con nuestro programa, permítame compartirle que el día de hoy un compañero de los juzgados de oralidad aquí en Pachuca, nuestro buen compañero Jesús, nos hace una invitación. Él forma parte del grupo Pro6 Pachuca, que está ayudando actualmente al Patronato de la Ciudad de los Niños AC. Esta ayuda está consistiendo en que usted patrocine a uno de los niños que está en esta casa de la Ciudad de los Niños, y el apoyo es con 300 pesos a la quincena durante un periodo de 2 meses. Si usted está en posibilidad de ayudar a estos niños, hágalo por favor. El número de contacto de nuestro amigo Jesús es el 771-201-9518. Seguramente esta ayuda que usted le pueda dar a un niño, la vida se lo va a retribuir no al doble, al triple. Y pues bien, después de estos anuncios, de estas felicitaciones, maestra Brenda, toca el turno de comenzar con nuestro tema, de hablar acerca de esta unidad de equidad de género. Primero, y para que todos podamos tener un contexto general, ¿qué es la equidad de género? Bueno, yo creo que es la pregunta base para iniciar cualquier tipo de comentario respecto al tema de género, y cabría primero hacer la aclaración que a veces durante el transcurso de la evolución que ha tenido el tema del género, hemos ido usando a la par los dos términos, igualdad y equidad.
Sin embargo, con los últimos estudios y la última tendencia a nivel internacional y nacional, se ha tomado en consideración que la palabra correcta para decirle es igualdad de género. Luego entonces la unidad lleva el nombre de Unidad para la Igualdad de Género y sumamos por ahí también los derechos humanos. ¿Por qué igualdad de género y no equidad de género? Aunque el término equidad está correcto en el contexto, no es el término idóneo, porque cuando hablamos de equidad, hablamos de la raíz que viene de su forma gramatical, que es como un equivalente. Entonces ponemos aquí a dos cosas y tienen que pesar lo mismo. Sin embargo, cuando hablamos de mujeres y hombres, que es el tema del género, tenemos que las mujeres, históricamente y estadísticamente, han sido un grupo un poquito vulnerado en el sentido de sus derechos, y no digo poquito ahorita, bueno, antes era mucho más. Entonces las mujeres siempre nos cuesta más acceder a lo que a los hombres se nos hace muy fácil llegar, ¿no? Entonces, por eso nos dicen que tratar igual a los desiguales genera más desigualdad. Por ello, el trato diferenciado que nosotros le podamos dar a las personas en la justicia es lo que va a llevar a una verdadera impartición de justicia con perspectiva de género. Entonces, si nosotros le damos ese valor agregado a las personas a las que les hace falta llegar un poquito más arriba para poderlas tratar de igual a igual, entonces hablamos de igualdad de género, porque le estamos asignando un trato diferenciado y tal vez una discriminación positiva a los hombres en este sentido, porque ellos tienen más posibilidades, y esto viene históricamente, digo, desde que nosotros lo sabemos, a veces a las mujeres nos cuesta más acceder a la educación, y para los hombres es más sencillo porque tal vez socialmente se ha construido la idea de que el hombre es el que tiene que proveer la casa, que el hombre es el que tiene que salir a trabajar y la mujer tiene que asignar los roles de cuidado. Entonces por ello a la mujer se le dificulta, y el trabajo de la casa pues no se paga en salario, dicen por ahí que es un salario efectivo, ¿no? Y a veces ni siquiera es tan efectivo como debiera. Entonces por eso nos cuesta un poquito más, y por ello la palabra correcta podría ser igualdad. Hablando de este contexto, para que en casa nos podamos encontrar en esta plática, en esta charla, considero particularmente que hablar de estas desigualdades tiene que ver mucho con una cuestión cultural, y tiene que ver mucho, en ocasiones algunos no lo podemos percibir de esta forma, porque crecimos en un medio cultural completamente distinto al de otras personas. Sin embargo, es cierto que en nuestro país esta desigualdad se ha dado. A muchos nos ocasiona también la interrogante de, hablábamos de hombre no como sexo, sino hablábamos de hombre genéricamente a una especie quizás, ¿no? A los que habitamos este planeta y que hoy en día nos estamos viendo cara a cara y nos estamos viendo en esta pantalla. Y de repente un día tuvimos un presidente, el antecedente más visible, que comenzó a hablarnos de niños y niñas, ¿no? De hombres y mujeres, empezó a hacer esa marcada división. ¿Cuándo resulta necesario hacer hincapié en que no solamente todos somos hombres, sino hay hombres y mujeres? Bueno, no quisiera dejar pasar la parte de diferenciar el sexo del género, porque partiendo de ahí podremos ya establecer a qué nos estamos refiriendo. El sexo siempre va a ser una cuestión biológica, compuesta por genitales, por hormonas, que en conjunto generan un hombre o una mujer, o hay un tercer sexo, según los estudios, que le llamamos el intersex, ¿no? Que puede tener tanto genitales de hombre como genitales de mujer, o bien una carga cromosomática más hacia la tendencia mujer o más hacia tendencia hombre, y aunado también a las hormonas, ¿no? Entonces, tenemos ya ahí tres sexos, y el sexo tiene que ser una cuestión biológica. Luego entonces, si el sexo lo dejamos en biológico, hombre, mujer o intersex, que es el que acabo de mencionar, ¿el género qué es? El género ya no se queda en hombre o mujer. El género es una construcción social e histórica que se ha hecho de cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser los hombres y las mujeres en la sociedad. Es decir, las mujeres siempre de rosa, los hombres siempre de azul, las mujeres siempre de falda, los hombres siempre de pantalón, desde los baby showers, los colores que determinan, etcétera. Entonces, la sociedad es la que va construyendo el género y la que asigna los roles, ¿no? Partiendo de ahí, entonces, eso sería el género. Luego mencionabas que en algún momento nuestro presidente empezó a manejar las y las chiquillas, los chiquillos, ¿no? Eso atiende a un lenguaje incluyente, es decir, que se vio en la necesidad de atrapar a toda la sociedad en general. La forma correcta es el lenguaje incluyente. Una forma también de hablar es el lenguaje no sexista. ¿Cuál es la diferencia? El lenguaje no sexista es el que incluye
el género masculino y el género femenino, las y los. Y el lenguaje incluyente es el que ya viene a dar como que este énfasis. Las y los, las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, los abuelos y las abuelas, las personas de la tercera edad. Entonces eso es incluyente, como meter todo tu contexto y ya genera la inclusión. ¿Desde cuándo viene la necesidad? Bueno, la necesidad viene desde que nosotros estamos en este planeta. Sin embargo, hemos tenido una cuestión de invisibilización al género, la insensibilidad al género, a que las mujeres existen como personas y no como objetos o cosas. Entonces, históricamente, desde las declaraciones, si tú recuerdas, en 1879, con la Revolución Francesa, se declaran los derechos del hombre y del ciudadano, porque como bien dices, se entendía que decir hombre pues ya generaba toda la raza humana, pero no es así, porque incluso en la determinación ponderaba derechos de propiedad. Y si tú recuerdas, desde Roma, pues las mujeres no tenían derecho a una propiedad, el pater familia el que determinaba con quién se casaba y daba una dote, pero la mujer salía por indicaciones del pater familia. Entonces es una realidad que la historia ha generado a la mujer con cierta invisibilidad y que necesariamente tenemos que avanzar a eso y ser más progresistas, porque en la medida que logremos la igualdad de los sexos, vamos a mejorar la condición social de todos. Hablar de equidad de género siempre será un tema bastante importante, bastante entretenido. La maestra Brenda nos acaba de dar un parámetro muy importante para poder plantear nuestro tema del día de hoy. Sin embargo, este primer bloque se nos ha agotado. Yo le invito a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de condiciones de hombres y mujeres mediante mecanismos institucionales en el orden público nacional. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de la Unidad de Equidad de Género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y tenemos como invitada a la maestra Brenda Paloma Cornejo, quien es titular de esta importante área. Entre cortes, una charla muy agradable, muy amena, de una cuestión que es de interés de todos y sobre todo en este país. La cultura que tenemos en este país nos obliga hoy en día a hablar de estas cuestiones de equidad de género. Ya para llegar a nuestro tema, al tema que nos ocupa el día de hoy concretamente, esta unidad que tiene el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en primer término, ¿cuál es la necesidad que originó que se pudiera dar la constitución de esta unidad de equidad de género? Bueno, esta unidad se crea a partir de trabajos que se vienen realizando en nuestro tribunal desde el año 2010, cuando CONATRIP, la Comisión Nacional de Tribunales, se da cuenta que estamos un poco no fortalecidos en el ámbito de la impartición de justicia con perspectiva de género y que internacionalmente la presión tal vez ya es muy fuerte, como caso de Campo Algodonero, en el que se sentencia al Estado mexicano como culpable de violaciones al debido proceso y a la reparación del daño a las víctimas. Y bueno, este es todo un tema, ¿no? Pero parte un poquito de esa necesidad, CONATRIP junta 15 tribunales superiores de justicia, entre ellos Hidalgo, y hace un diagnóstico con estadísticas, con grupos focales. El género en la institución se ve desde dos perspectivas. Desde la perspectiva interna, en la política institucional, y la perspectiva al exterior, que es la política judicial de cómo se imparte justicia. Al interior, en la Administración de Justicia, encontró el diagnóstico que teníamos cierto problema, porque a pesar de que el 70% de la plantilla laboral eran mujeres y el 30% hombres, resulta que los cargos más inferiores o los cargos de menor salario eran los que ocupaban las mujeres y los cargos más altos pues eran los que ocupaban los hombres. Teníamos también por ahí una situación de desventaja en cuanto a las asignaciones por juzgado en las juezas y jueces que existen. Ahorita ya estamos como que un poquito más equilibrados, pero ha sido con este trabajo que se ha venido realizando. Entonces el PACDEC le dice, que es la consultora, le dice a CONATRIP, bueno, estos son como las debilidades que tiene tu tribunal, tienes que trabajar en ellas. Entonces, por acuerdo del Consejo de la Judicatura, pues tiene que crear un área específica que se encargue de llevar a cabo toda esta política, porque incluso hubo un fondo, Juríca se llamaba, que es el que ayudó a hacer todo este diagnóstico. Entonces, que los diagnósticos implican un costo importante y se creó precisamente para fortalecer la impartición de justicia. Yo creo que no lo debemos de ver como un tema aislado, la perspectiva de género, porque impacta transversalmente en toda la impartición de justicia. Porque si nosotros vemos desde una perspectiva de género, podemos generar más argumentos en cuestiones familiares, en cuestiones penales, que nos permitan fortalecer a la ciudadanía.
Gracias. Hablando ya de esta situación que originó la creación de esta institución dentro de nuestro Poder Judicial, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué está persiguiendo esta unidad a tu cargo? Pues tiene dos objetivos principales, ya lo decía. Uno es al interior en la Administración de Justicia. Su principal objetivo es ir reduciendo la brecha de desigualdad de oportunidades laborales al interior de la institución y también armonizar la cuestión laboral con la cuestión personal y familiar. Para ello venían las licencias de paternidad, que somos pioneros en el Estado en otorgarles 5 días con goce de sueldo a los trabajadores, a todos de nuestra institución, desde los rangos más inferiores hasta los rangos más altos, para que puedan compartir corresponsablemente la crianza de sus menores hijos en los primeros días de su nacimiento. Esa es una parte que se ve en la cuestión de armonizar la vida laboral con la personal y la familiar. Por el otro lado, que es un poquito el de impacto social y el que resiente nuestra ciudadanía, es la impartición de justicia con perspectiva de género. Siempre los ejemplos que nos dan es ponerte los lentes de género y decir, ver más allá. ¿Cuáles son las circunstancias en cada caso específico? Y no solo ver lo que dice el expediente, un hombre o una mujer, un niño o una niña, ¿no? Sino ver más allá, que hay más allá de la vida de las personas, que creo que es lo que la sociedad realmente reclama para la impartición de justicia. Mencionaste algo muy importante, las licencias de paternidad, de lo cual podemos desprender o podemos advertir que esta unidad de equidad de género efectivamente, vamos a decir que defiende los derechos de ambos géneros. Es erróneo poder pensar que esta unidad se constituye únicamente para defender los derechos de la mujer. Totalmente erróneo. El género precisamente abarca el femenino, el masculino, ambos sexos, hombre, mujer, también intersex, porque no podemos dejar de lado a estas personas. Entonces, no es solo mujeres, si bien es cierto la política pública y política judicial está encaminada a reducir la brecha de desigualdad existente entre las oportunidades que tienen los hombres y las mujeres. Sin embargo, en la medida en que se vaya estabilizando y equilibrando esta brecha, podemos generar incluso más oportunidades también para los hombres. Decía la campaña He4She de la UNESCO que los hombres sufrían mucho la violencia de género hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no tenían el mismo derecho que las mujeres de ir a llevar a sus hijos al doctor, de ir por la boleta de los niños, porque bueno, se veía mal que un hombre hiciera eso. Le preguntaban, bueno, ¿que tú no tienes esposa? Y bueno, esto también genera un conflicto en los hombres, porque ellos también tienen todo el derecho de estar con sus niños los primeros días de nacido, de atenderlos en todas las cuestiones, y de que tenemos que entender como sociedad, como servidores públicos en general, que somos iguales. ¿En qué somos iguales? En que podemos llevar a cabo las mismas actividades, y eso nos va a ayudar a generar una mejor economía, a generar una mejor sensibilidad de impartición de justicia en la sociedad y, ¿por qué no?, a ayudar a las futuras generaciones a que vean la vida de forma distinta. Tales son estas manifestaciones de equidad de género que nuestro máximo tribunal en el país, la Corte, ha dicho que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos con respecto de los hijos. Sí, para la guardia y custodia, totalmente. Yo creo que es un concepto que teníamos todavía arraigado, precisamente a lo que te comentaba de la construcción histórica que hacemos de los roles que asignamos a mujeres y hombres. Solo las mujeres pueden ser buenas madres para los recién nacidos. Y yo creo que ya nos tenemos que quitar esta como venda que tenemos en los ojos de decir, puede haber muy buenas madres, así como puede haber muy buenos padres, y puede haber pésimos padres y puede haber pésimas madres. Entonces, en este sentido, yo creo que beneficia mucho a los hombres el hecho de que el Supremo Tribunal, la Corte de Justicia, diga, bueno, no interesa si es hombre o mujer, interesa quién puede cuidar mejor de ese niño, ¿no?, o niña. Un pronunciamiento trascendental en la vida jurídica de nuestro país también. ¿Qué funciones, qué atribuciones tiene esta unidad de equidad de género? Las funciones y las atribuciones radican en ser un enlace institucional, tanto a nivel local como a nivel nacional en el tema. Es decir, tenemos nosotros todo el enlace con el sistema estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos el enlace para el sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres. Tenemos el enlace a nivel nacional con CONATRIP, con la Unidad de Igualdad de Género de CONATRIP y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así también con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En este sentido, la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos representa los intereses del tribunal, de la sociedad hidalguense en el ámbito de la justicia y de nosotros los trabajadores de esta institución ante todas las instancias. Como pues reflejando lo que se está haciendo, llevando buenas prácticas también a otros tribunales,
y trayendo buenas prácticas también de otros tribunales. Y como te decía, en las cuestiones administrativas del Consejo de la Judicatura, licencias de paternidad, y no solo son de paternidad, también de adecuación al periodo de lactancia, que tiene muchas vertientes, de cuidado. Si tú tienes a una persona bajo tu cuidado, tendrás derecho a 2 días de salario con goce de sueldo 3 veces al año, para que tú puedas atender a estas personas, ¿no? Entonces también tiene beneficios en la armonización de la vida personal con la laboral. Me surge, y seguramente en casa también puedan tener la misma duda, si soy trabajador del Poder Judicial y por X situación se está viendo vulnerado alguno de mis derechos por el solo hecho de ser hombre o por el solo hecho de ser mujer, ¿puedo acudir a esta unidad de equidad de género? Sí, por supuesto, habría que enfatizar cuál es la violación que tú estás sintiendo, que tienes en tus derechos, por el simple hecho de ser hombre, por el simple hecho de ser mujer, canalizar al área respectiva del Consejo de la Judicatura, que es el encargado, y dar seguimiento, acompañamiento para que los procedimientos lleguen a un buen resultado y que beneficie a todos. Orgánicamente, al interior de nuestra institución, ¿esta unidad a qué área está adscrita? Esta unidad se encuentra adscrita directamente a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Se hace así precisamente por la relevancia que tiene el tema y no solo pensar, pues es género, lo dejamos allá, ¿no? El género va a transversalizar y yo creo que tengo la esperanza de que venga a revolucionar la impartición de justicia, no solo en nuestro estado, sino en el mundo. Al interior de nuestra institución, esta unidad ha detectado que se den situaciones de, ¿cómo le podemos decir?, es discriminación por razón de género. Sí, por supuesto, yo creo que siempre las va a haber y no podemos hacernos los ciegos a que no existe. Tan es así que te decía que los puestos de menor salario en su mayoría están ocupados por mujeres. ¿Por qué? Porque tal vez nosotras las mujeres, por los roles de cuidado que ya te mencionaba, pues no tenemos el mismo acceso a los exámenes para ir ascendiendo, o lo que conocemos como el escalafón, la carrera judicial, porque tenemos que ponderar no solo, bueno, pues voy a hacer mi examen y voy a ser juez o jueza, sino que tenemos que ponderar si tenemos una familia en nuestro cuidado, niños, niñas, papás, abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que a la mujer, por esta carga histórica y social, le toca un poquito ver más allá y no puede libremente disponer de su tiempo. Entonces, pues por eso puede existir cierta discriminación negativa para que puedan estar en un nivel como un poquito mejor de vida, ¿no? El viernes pasado hubo en nuestra institución un evento de instalación de un protocolo. ¿A qué fue referente este evento? Es un comité de seguimiento y evaluación y deviene de la firma que el 6 de octubre del año 2014 firmaron todos los impartidores de justicia de nuestra entidad, el Tribunal Fiscal Administrativo, el Tribunal Electoral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de Arbitraje y por supuesto el Tribunal Superior de Justicia. Este pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México es creado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, y nosotros nos adherimos en 2014, fuimos el estado número 14 también que se adhiere al pacto y que se adquiere compromisos, evaluar, monitorear, verificar que nuestros juzgadores están impartiendo justicia con perspectiva de género, que al interior se estén eliminando estas cuestiones discriminatorias de forma negativa para los y las trabajadoras de la institución. Eso hace el pacto, el comité de seguimiento y evaluación, que está conformado no solo por los representantes, presidentes y titulares de cada órgano de los que ya te mencioné, sino también por una jueza y un juez de primera instancia, por un consejero del Consejo de la Judicatura, por una magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que en conjunto y en órgano colegiado vamos a tratar de estar como atrasito de todas las dependencias para que vayan generando y asumiendo los compromisos del pacto. Gracias. Llega el momento de hacer una nueva pausa, realmente una charla muy interesante. Sin embargo, los tiempos nos están correteando. 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Llámenos, participe con nosotros. El 7 de octubre de 2014, Hidalgo se sumó al pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, junto con los estados de México, Veracruz, Distrito Federal, Chiapas, Chihuahua, Yucatán, Jalisco y Tamaulipas. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando de la unidad de equidad de género del Tribunal Superior de Justicia con su titular, la maestra Brenda Paloma Cornejo. Una charla muy interesante, seguramente a todos en casa
aun y cuando no sea un tema del orden jurídico, es un tema muy importante porque deriva en los derechos que podemos tener todos como mujeres o como hombres. Y precisamente de este lenguaje de hablar de equidad de género, tenemos hoy en día ya muy marcado este lenguaje. Pero mi pregunta es, en días pasados escuché que alguien decía, soy la testiga. No, normalmente, y por cuanto hace al lenguaje, nos salta que hay ciertas palabras que no se escuchan bien cuando las cambiamos, por decirlo así, de género. A mí me resultó muy raro escuchar que alguien dijera la testiga. ¿Es correcto cuando hablamos de equidad de género hacer esta conversión? Sí, por supuesto que es correcto, porque en la medida en que asumamos la existencia del género, pues es como también vamos a poder proyectarlo. Luego entonces, nuestro castellano, nuestro español adaptado, tiene la posibilidad de cambiarlo. El juez, la jueza, el magistrado, la magistrada, el doctor, la doctora, el secretario de acuerdos, la secretaria de acuerdos. Entonces, sí, nuestro idioma nos permite hacer esa conversión y sí es correcto hacerla, porque es una medida en la que nosotros asumimos la existencia del género femenino. Por muy raro que lo podamos Por muy raro que lo podamos escuchar. Y aprovechando esto del testigo, hoy en Pachuca, en nuestro circuito judicial de Pachuca, se llevó a cabo la primera audiencia de juicio oral de este nuevo sistema de corte acusatorio, un paso trascendental para la vida jurídica de nuestro Estado y de nuestro país. Si usted quiere ver esta audiencia, seguramente en los días subsecuentes estará la continuación de esta audiencia. Y regresando a nuestro tema, ¿qué actividades desarrolla esta unidad de equidad de género? Las actividades principales son la profesionalización y capacitación de nuestros impartidores de justicia, precisamente para generar la impartición de justicia con perspectiva de género. Tenemos un proceso continuo, permanente, de capacitación y profesionalización, tanto presencial como virtual. Nuestros impartidores y también los encargados de la Administración de Justicia están comprometidos con el tema y toman horas extra de su tiempo para poder llevar a cabo estos cursos de capacitación, lo que nos permite generar mejores lenguajes en el dictado de las resoluciones. También tenemos campañas de difusión. El Día Naranja, por ejemplo, de que todos conocemos que cada 25 de mes pues tenemos que portar una prenda naranja como proyección del compromiso que tenemos de erradicar la violencia contra las mujeres. La campaña Paternidad Responsable, que obedece a las licencias de paternidad de las que ya platicábamos, y la campaña va enfocada a darle lo más valioso que tienes, tu tiempo, es decir, que sepan aprovechar esos 5 días que les está otorgando la institución con goce de sueldo para que no solo vayan a ver el fútbol o cambiar la llanta del carro, etcétera, ¿no? Sino vayan precisamente a hacerse corresponsables del cuidado y crianza de sus hijos y a generar este cambio también en los menores. Gracias, Brenda. Pues vamos a darle paso a las preguntas de nuestros invitados. En el estudio son estudiantes del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y Administración Pública con sede en Pachuca, y en primer turno tocará la participación de Miguel. Miguel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta para nuestra invitada? Buenas tardes. Dentro del Comité de Seguimiento y Evaluación que recién se acaba de instalar, ¿cuáles serán los parámetros para medir la equidad de género? Bien, los parámetros para medir la reducción en la desigualdad de los géneros, podría ser el término correcto. Ya les decía, equidad es un término de equivalentes, que si bien el contexto es correcto, podríamos mejorarlo con decir desigualdad. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues bueno, tenemos no una regla que podamos usar, sin embargo, lo que nos ayuda es el contexto de cada asunto en particular. Es decir, si a nosotros nos ponen a evaluar si una sentencia se dictó o no con perspectiva de género, bueno, pues vamos a leer nosotros qué hay detrás de la resolución, quiénes son las partes, si es una mujer, si es un hombre, si identificamos alguna circunstancia que pudo haber influenciado la determinación del juzgador para tal o cual lado y por qué la influenció, si se tomaron en cuenta por parte del juzgador la cuestión desaventajada que en ocasiones tiene el género femenino o el sexo mujer para llegar o acceder a la justicia. Ya lo decía, no es lo mismo una mujer indígena que tiene que caminar 3 horas para llegar a un tribunal que pues Carlos Slim, que llega de repente en el helicóptero, ¿no? Entonces eso es lo que se puede medir y ver un poquito más allá. Definitivamente no somos quien para juzgar si está bien o no está bien, pero sí somos las personas que vamos a estar a cargo de decir, bueno, nos hace falta profesionalizarnos en esto o capacitarnos en ello.
Gracias, maestra. Gracias a ti, Miguel. Buenas tardes. Liliana, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta para nuestra invitada? ¿Qué ocurre cuando no se juzga con equidad de género? ¿Qué ocurre? Pues que dañamos socialmente todo lo que tenemos en la sociedad, ¿no? Que dañamos niñas, niños, mujeres y hombres. Cuando no juzgamos con perspectiva de género, estamos transgrediendo un derecho humano de los justiciables para que veamos no solo las letras que tienen el expediente, sino veamos cuál es su forma de vida, qué condiciones lo llevaron tal vez a cometer una infracción o un delito, o qué condiciones lo llevaron tal vez a dejar, podrá decirse, en abandono a una familia, ¿no? Entonces, ¿en qué repercusiones tienes? Pues dañas el tejido social porque no estás generando un contexto de igualdad entre las mujeres y los hombres. Okay, muchas gracias. Gracias a ti, Liliana. Manuel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería tu pregunta, por Antes favor? que nada, una felicitación por la creación de la unidad. Pero yo quisiera saber, ¿a partir de cuándo veremos reflejado esto? ¿Es a corto, a mediano, a largo plazo? ¿Y cómo se verá reflejado se puede decir que en la población? Sí, es muy importante la pregunta, gracias por la felicitación. Yo creo que tenemos que felicitar a toda la institución que ha hecho este esfuerzo. Y bueno, es muy común que nosotros pensemos que los resultados deben de verse a corto plazo porque pues es una obligación inminente de los impartidores de justicia el juzgar con perspectiva de género. Constitucionalmente así está estipulado. Los resultados los tenemos que ver a corto plazo, pero no generalizados, es decir, los vamos a ir viendo paso a paso, resolución en resolución, acuerdo en acuerdo, dictamen en dictamen, y va haciendo que poco a poco lo podamos generalizar y tengamos un mejor ambiente en un largo plazo tal vez, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Manuel. Antes de continuar con las preguntas de nuestros invitados, Brenda, mencionabas el juzgar con perspectiva de género. ¿En qué forma nos podrías explicar en casa, quienes estamos hoy aquí, qué sería juzgar con perspectiva de género? ¿Cómo podemos advertir en una resolución que ese juzgador tiene una perspectiva de género muy clara? Bueno, hay un caso, yo creo que es el más visible, en el que podemos nosotros identificar la perspectiva de género, que se dio con una indígena de Oaxaca. Esta mujer indígena tiene un matrimonio y extramaritalmente procrea un bebé, pero ese bebé en las labores de parto, que no tuvo quien la auxiliara, no tuvo un hospital a donde acudir, pues fallece el bebé. Entonces ella es juzgada por su propia comunidad, por las costumbres, usos y costumbres que estaban ahí presentes, primero por adúltera, por la cuestión extramarital, y después es apedreada, y bueno, ya posteriormente la pasan al Ministerio Público, y el Ministerio Público le imputa un homicidio calificado por la muerte de su hijo o hija. Entonces, llega a la corte, y bueno, evidentemente podría decirse que los elementos del tipo penal de homicidio calificado se daban porque pues había un descuido, ella no fue a una institución médica, ella tenía que haber previsto toda esta circunstancia, pero llega a la corte y la corte dice, a ver, espérame, esta mujer tenía un nivel educativo nulo, nadie le había ella provisto de educación, el Estado nunca lo hizo. Segundo, no tuvo a su alcance la salud pública que constitucionalmente tiene que tener. Entonces también hay una responsabilidad del Estado en que no le está haciendo llegar a ella lo necesario. Y tercero, ¿qué conducta es más punible o qué daño estás haciendo a la sociedad si a una mujer que tiene otros 3 hijos que cuidar y que ella solo las cuida, los mantiene, la privas de su libertad? ¿A quién dañas más? ¿A la sociedad o a la justicia, por decirlo así? Entonces se tiene que ponderar, y la Corte dijo, bueno, viendo la circunstancia, viendo con perspectiva de género, viendo más allá, puedo decidir que esta mujer no tiene por qué estar encerrada. Esta mujer no tuvo acceso a una buena educación que le permitiera ver más allá y le permitiera discernir entre lo bueno y lo malo. También esta mujer no tuvo el acceso a la salud pública, que es una obligación del Estado, y todavía estaríamos dañando a estos 3 pequeños que tienen la necesidad de tener una madre. Entonces repara esa sentencia y dice, bueno, esta mujer queda absuelta, y es cuando lo ves con perspectiva de género. Viste más allá de lo que un expediente, de lo que los elementos del tipo penal te podían decir. Hablando ya de estas situaciones, entrando a este contexto, hoy en día en Hidalgo, y como sucede en muchos estados de nuestra república, la legislación contempla el tipo penal de homicidio, pero el que se realiza a una mujer por el solo hecho de ser mujer, el que conocemos como feminicidio. ¿Cuál es tu opinión respecto de que se tipifiquen conductas como esta?
Bueno, la tipificación del feminicidio obedece al conjunto de acciones afirmativas que internacionalmente se generaron necesarias para cada estado, para cada población, por la circunstancia de que se ha invisibilizado históricamente el rol de la mujer. Luego entonces se dieron cuenta a lo largo de la estadística que a las mujeres siempre las asesinaban por el simple hecho de ser mujeres. Los homicidios hacia las mujeres tenían por ahí una razón de odio por el género, etcétera. Entonces dijo, bueno, tengo que castigar esta parte porque si no se me va a salir de las manos y vamos a seguir matando a una mujer por el simple hecho de serlo, ¿no? Entonces se tiene que generar el tipo penal y obviamente va a durar el tiempo que tenga que durar. Es una acción afirmativa que es temporal, porque así son las acciones afirmativas en favor de la desigualdad, son temporales, pero tiene que durar el tiempo necesario para que nuestra sociedad vaya permeando en esta sensibilidad de decir que no es lo mismo matar por matar que matar por el simple hecho de ser mujer. Entonces, hay unas razones de odio ahí específicas que se pueden detectar con el simple hecho de ver cómo murió esa mujer. No todos los asesinatos de mujeres van a ser feminicidios, evidentemente tendrá que acreditarse a los elementos específicos del tipo, que son las razones de odio, la cuestión que sea mujer, el género, etcétera. Gracias, muy interesante conocer acerca de equidad de género y afortunadamente el día de hoy nos das un panorama muy amplio, no solamente hablando de lo que hace esta unidad que coordinas, sino hablando de temas muy importantes y de interés para todos, como el que nos acabas de mencionar del feminicidio. Yo le pido a usted que no le cambie, 790-91, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición, participe con nosotros, estamos hablando de derecho. Continuamos. El pasado 19 de junio se instaló en el Poder Judicial el Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, con el objetivo de vigilar que juzgadores hidalguenses cumplan con una justicia libre de discriminación. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en una charla muy entretenida, como usted se pudo percatar. Ha sido muy entretenido este programa y sobre todo los entrecortes con la maestra Brenda, aquí hablando de lo que es la equidad de género de los hombres, de las mujeres. Nos quedamos conversando de este tipo penal del feminicidio y su servidor particularmente le cuestiona si en algún momento se podría dar este homicidio en razón de género, pero a un hombre. Y también hablábamos, muy importante, que hablar de equidad de género es para tratar de equilibrar una balanza entre el hombre y la mujer. Es innegable que en nuestro país a la mujer se le tenía relegada, por darle alguna palabra, fuera de los contextos de lo que puede hacer un hombre, y se trata de equilibrar esta balanza. Y la pregunta que le comparto, que le hacía a nuestra invitada, es: hoy en día la percepción de muchos y de muchas es que esta balanza se está desbalanceando. ¿Cómo podemos hacer para guardar este equilibrio de lo que se está buscando, de que hombres y mujeres sean iguales? Sí, evidentemente la sensación tal vez de los hombres, en su mayoría, y de algunas mujeres, sea que pues ahorita todo está como muy parcial hacia las mujeres. Tan es así que tenemos centros de justicia para mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto de Hidalguense de las Mujeres. Pero bueno, ello obedece precisamente a que la acción afirmativa, que es una política pública finalmente encaminada a eliminar la brecha de desigualdad, tiene la característica de ser necesaria y de ser temporal. Es decir, cuando se logre estadísticamente y con todo el estudio necesario reducir la brecha de desigualdad, la acción afirmativa tendrá que eliminarse. Esa acción afirmativa es la que ha permitido que un presupuesto importante se vaya encaminado a esta eliminación de la brecha de desigualdad. Pero no quedarnos en que va a ser solo un beneficio de las mujeres. Ya lo decía yo, en la medida en que eliminemos esta brecha, en la que la erradiquemos, la sociedad va a mejorar en lo general. Entonces, esto es una respuesta precisamente a que tenemos 60 años aproximadamente de las mujeres de derecho al voto. Entonces, habíamos estado invisibilizadas, entonces apenas salimos a la luz pública, a la sociedad, a los ámbitos laborales, y bueno, evidentemente tenemos por ahí un rezago específico que se tiene que eliminar para que también los hombres se vean beneficiados de ello. Gracias, Brenda. Continuando con nuestros invitados en el estudio, toca el turno a Rubicel. Rubicel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta para nuestro invitado, por favor? Buenas tardes.
Bueno, todos y todas las que componemos al Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FETSE, agradecemos el foro, y a la maestra Brenda Paloma Cornejo le agradecemos compartir el conocimiento. Mi pregunta es, ¿cuáles son aquellas circunstancias, sistemas, prácticas que considera interfieren o bloquean la equidad de género? Bueno, viene desde los controles informales que están en la sociedad y que no los vemos, desde la familia, que es el primero, en la que siempre a la mujer, mi princesa, mi niña, con más delicadeza, con más cuidado, y al hombre, no, tú no debes de llorar, tú debes de ser fuerte, tú debes de ser el hombre de la casa, ¿no? Entonces, desde ahí vamos asignando roles que van generando cierta situación complicada para la sociedad, porque llega un momento en que si el hombre gana menos que la mujer, bueno, pues genera un conflicto importante, y bueno, lo vemos destacado en los índices de divorcio, por ejemplo. Entonces, otro control lo tenemos en la religión, en la que también se ha invisibilizado también la parte de la mujer, y bueno, ello también perjudica la generación de mejores condiciones de vida para todos, el transporte público, etcétera. Digo, hay muchas cuestiones que están afectando esta igualdad. Gracias, Rubicel. Continuando con nuestros invitados del día de hoy, toca el turno a Elena. Si alcanzo a ver bien y si no, le pido por favor que me corrija. Es Edaena. Edaena, perdón. ¿Cuál sería tu pregunta para nuestra invitada, por favor? Licenciada, una pregunta. ¿Qué tipos de trámites se realizan a través de la Consejería Jurídica? Y o, en su defecto, ¿en qué forma intervienen en los procesos jurídicos que se llevan a través de los juzgados civiles o penales para lograr una resolución con perspectiva de género? Entiendo que te refieres a los consejos de familia que existen en los juzgados de primera instancia. Me refiero para que se dé una resolución con equidad, porque actualmente vemos que los juzgados en algún momento benefician más a los hombres en base a que las pensiones son en salarios mínimos, cuando realmente como amas de casa o como jefes de familia, mujer, generamos mayores gastos al cubrir escuelas y todo lo que el hombre desampara. Ya entendí, claro, por supuesto. ¿De qué le sirve al juzgador tener la capacitación y la profesionalización necesaria en materia de género para poder repercutir esto en su dictamen de sentencias? ¿De qué le va a servir? Pues que ya no solo se tiene que guiar por lo que dice un código o un artículo específico, es decir, ahora el juez tiene la obligación de también ir a la Constitución, ir a los tratados internacionales y a todas las disposiciones normativas vinculantes, es decir, obligatorias, para generar un beneficio mayor al justiciable, es decir, aplicar lo que más beneficie a esa persona. Si una ley te está diciendo que la pensión mínima será 30 días de salario, bueno, y si tú tienes un tratado internacional que te dice, bueno, tendrá que proveer de todo lo necesario para un desarrollo integral y digno, bueno, tendremos que ponderar y el juez tendrá que decir, bueno, yo voy a retomar este tratado internacional y voy a decidir no solo lo que dice mi artículo de la Ley para la Familia, que es una ley secundaria, sino también lo voy a adminicular y me voy a apoyar del tratado internacional para ir más allá, y si el deudor alimentista tiene mayor posibilidad, pues también lo voy a gravar con eso, porque es tu obligación cumplir con ello. Ok, y en determinado caso que se tuviera una resolución en desventaja, ¿se podría recurrir a ustedes o de qué forma se podría corregir ese daño? Las instancias judiciales están ya establecidas constitucionalmente. La primera instancia puede recurrirse a través de una situación ordinaria o extraordinaria. Ordinaria, pues en la segunda instancia con el Tribunal Superior de Justicia, el Pleno en las áreas civiles y el Pleno en las áreas penales. Y también, si todavía no estamos conformes con esa determinación, tenemos todavía una tercera instancia utópicamente definida, que es el recurso extraordinario de amparo, que es ante tribunales federales, y todavía tenemos esa oportunidad de que nuestra voz sea todavía escuchada más allá. Y también todavía, aparte del amparo, tenemos el amparo en revisión, que es el que precisamente se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, las vías ya están establecidas para precisamente prevenir este tipo de violaciones. Ok, gracias. Gracias a ti, Daina. Angie, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Para cerrar la participación de nuestros invitados el día de hoy, ¿cuál es tu pregunta para nuestra invitada? Licenciada, ¿qué medidas se han adoptado para lograr la equidad de género? Las medidas, yo creo que las hemos estado platicando todo el programa, han sido muchas.
La primera es la creación de la unidad, que ya es un organismo específico exprofeso para ello, es decir, para generar toda la política judicial e institucional en materia de igualdad de género y también de derechos humanos, capacitación, profesionalización continua, campañas de difusión, sensibilización y bueno, todas las actividades que se pueden ir desarrollando, como es la información. Tenemos un boletín informativo que estamos generando a través de información o lecturas, obras de teatro, recomendación de películas, algo que sirva para que también nuestra personal, tanto jurisdiccional como administrativo, se sensibilice en el tema, ¿no? Y lo pueda proyectar a la ciudadanía. Gracias, licenciada. Gracias a ti, Angie, y gracias a todos nuestros invitados del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y Administración Pública de Pachuca. Es un gusto que hayan participado con nosotros y este es un espacio para ustedes y esperamos tenerlos nuevamente por aquí. Maestra Brenda Paloma Cornejo, agradeciendo también su participación y la invitación que tuvo a bien aceptarnos, con el gusto de poder platicar y de darle a conocer a nuestro público todo lo que es esta unidad de equidad de género y lo que es en sí la equidad de género. ¿Cuál sería un mensaje, una conclusión que pudiera dirigir el día de hoy a quienes nos ven en nuestro programa? Bueno, yo les puedo decir que en la actualidad ya no tenemos tanto estas barreras de comunicación. Agradezco mucho la oportunidad que me da para que el auditorio escuche y conozca los temas y que no solo se queden en la oficina y que se pueda proyectar. A mí me parece trascendental el entendimiento del tema, no solo a nivel institucional, sino a nivel general en la sociedad, porque en base a ello podemos ir alcanzando estos objetivos que nos hemos trazado de felicidad, de justicia, entre otras tantas, de igualdad, por ejemplo. Gracias a ti. Antes de despedirnos, recordé un cartón que leí esta semana acerca de un presidente y su esposa, que el presidente le comentaba a la esposa de que había visto a su exnovio y le decía que el exnovio era ahora cocinero, que si no se hubiera casado con él, ella sería una cocinera. Y la esposa le contestó: no, te equivocas, si tú no te hubieras casado conmigo, no serías presidente, ¿no? Entonces, para darle el valor que merece siempre a la mujer en nuestra vida, en nuestra cultura, el lugar que merece preponderante, porque la mujer nos da mucho a todos como seres humanos. La mujer es de donde venimos, todos hombres y mujeres indudablemente. Gracias, Brenda Paloma, por estar con nosotros y por haber participado en este espacio que espera nuevamente tu participación. Cuando gusten, muchísimas gracias. La agradecida soy yo y los colaboradores de la unidad que nos permiten darles a conocer el trabajo que realizamos ahí y que sin duda es un trabajo compartido de toda la institución. Gracias y sobre todo gracias a usted que nos acompañó en una emisión más de Hablando de Derecho. Lo espero el próximo lunes, 18 horas. Mientras tanto, se despide de ustedes su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.